Hola, bienvenidos a mi primera clase grabada de un planeamiento mensual correspondiente al área de biología en un grupo de séptimo año. Los aprendizajes esperados para este planeamiento es que los chicos describan los principales componentes bióticos y abióticos de un ecosistema y su interacción con el mantenimiento de la biodiversidad. En el momento de la focalización vamos a plantear algunas actividades que invitan al estudiante a interesarse en el tema, porque parte de la ciencia es despertar la curiosidad en nuestros estudiantes. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿por qué se dice que el agua es vida? Ya que es una frase que es sumamente común, muy utilizada de manera empírica y que ha sido transmitida. Número 2, ¿por qué es importante que existan tanto animales como plantas en un ecosistema para que éste funcione de manera correcta? Exploración. Para la exploración vamos a reconocer los principales componentes bióticos y abióticos que hay en un ecosistema. Para esto vamos a realizar una actividad que se llama detectives del ecosistema. Vamos a dividir la clase en grupos dependiendo del tamaño de cada grupo, así van a ser los subgrupos. En este caso vamos a hacer 2 grupos de 3 y 2 grupos de 4 porque consideramos que el séptimo año con el que estamos trabajando es de 14 estudiantes. Cada grupo va a recibir una imagen, ya sea física o la docente la puede proyectar en medio del box. Cada grupo va a hacer una lista con componentes bióticos y componentes abióticos de ese ecosistema que están viendo, ¿verdad? La docente va a realizar algunas preguntas a estos subgrupos. Les va a decir qué elementos vivos y no vivos fueron los que notaron primero. ¿Cómo interactúan estos componentes? ¿Cómo interactúa el agua con la planta? ¿Cómo interactúa el suelo con las hojas? ¿Cómo interactúa la luz con las flores? ¿Y qué podría pasar si desaparece alguno de estos elementos? Los estudiantes entonces a su vez van tomando apuntes en el cuaderno, en la ficha donde están trabajando, y luego va a presentar de manera verbal cómo los elementos bióticos dependen de los abióticos y viceversa, mostrando que la biodiversidad existe gracias a las interacciones que existen entre estos factores. La docente va a guiar una pequeña discusión para resaltar cómo la interacción de estos dos elementos, factores bióticos y abióticos, favorece los índices de biodiversidad en diversos ecosistemas. Ahora bien, pasamos a la parte de la contrastación, en donde vamos a desarrollar una actividad que se llama comparando lo observado, que vimos anteriormente en las imágenes, con la teoría. Antes de iniciar, la docente dice, vamos a contrastar lo que ustedes observaron en las imágenes de ecosistemas con lo que nos dicen las fuentes científicas. Esto nos ayudará a validar y ampliar lo que nosotros ya identificamos. Vamos a hacer una revisión de fuentes. Cada grupo va a recibir un recurso digital sobre ecosistemas, biodiversidad y componentes bióticos. Haré un pequeño énfasis en esta parte porque voy a explicar un poquito más o menos qué dice el recurso digital. El recurso digital nos habla acerca de factores bióticos y abióticos en los ecosistemas. Nos habla de que los factores bióticos incluyen las plantas, los hongos, los animales, se caracterizan por su afán de supervivencia y su capacidad reproductiva. Además, también la competencia por los recursos que hay en el ecosistema y también las relaciones que presentan entre ellos, como la simbiosis, el mutualismo y comensalismo, que no se detallan más a fondo porque es un tema que abordaremos en las lecciones posteriores. Asimismo, nos habla de factores abióticos, nos habla de factores físicos y factores químicos. Factores físicos como ¿cuál? Como el agua, como la temperatura, como la luz del sol, y factores químicos como los nutrientes del suelo, como los gases que hay disueltos en la atmósfera, entre otros. Nos habla también el artículo sobre cómo los factores bióticos y abióticos se necesitan unos sobre los otros para lograr que el ecosistema funcione equilibradamente. Una vez aclaradas las fuentes, motivamos a los estudiantes a que elaboren un cuadro comparativo. ¿Qué tiene que incluir este cuadro comparativo? Tiene que incluir las observaciones.
Tienen que incluir las observaciones que ellos anteriormente hicieron. Tienen que incluir la información de las fuentes que anteriormente les dimos, y también tienen que incluir las coincidencias. Motivamos a los estudiantes para que, ahí se ve mejor, para que lo realicen en orden. ¿En orden de qué? De que la primera observación coincida con la información de las fuentes que lograron recabar y asimismo las coincidencias que encontraron. ¿Por qué? Porque cuando organizamos la información es más comprensible para su entendimiento. Cada grupo entonces, una vez que ya completó el cuadro, va a compartir sus hallazgos para toda la clase y va a decir qué fue en síntesis lo que observó, qué información fue relevante y apoyó su descubrimiento y cuáles son las coincidencias que encuentra. Es importante motivar a nuestros estudiantes a amparar sus investigaciones en base al conocimiento científico previo. Es importante establecer preguntas reflexivas al final que motiven la investigación y la indagación. Por ejemplo, ¿qué aprendimos al comparar nuestra información con las fuentes que consultamos? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Nos equivocamos? ¿No nos equivocamos? ¿Fue importante? ¿No fue importante? ¿Y por qué creen que es importante confirmar la teoría con lo que observamos en la naturaleza? Una vez que realizamos nuestra contrastación, vamos a pasar a la parte de aplicación, en donde el indicador de evaluación es describir los principales componentes bióticos y abióticos en los ecosistemas y su interacción en el mantenimiento de la biodiversidad. ¿Cómo se llama esta actividad? Se llama Construyendo Ecosistemas en Equipo. Y escuchamos la introducción y la preparación. Paso número 1. Explicar el propósito de la actividad. Entonces la docente de manera verbal va a explicar que deben de construir un ecosistema que represente equilibrio entre factores bióticos y abióticos en un ecosistema. Vamos a mantener los grupos que anteriormente habíamos formado, en donde ya estaban bien distribuidos. Ahora, esta actividad supone un pequeño reto en la parte de comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque los chicos van a recibir los materiales, ya sean cartulinas, marcadores, hojas de colores, recortes, dibujos, o bien el acceso a una herramienta, ya sea que se les permita sacar su computadora o su tableta. Vamos a desarrollar sus capacidades de escucha, sus capacidades artísticas y sus capacidades de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque hay una condición: solo una persona del grupo, el líder del grupo o el comunicador, puede recibir la instrucción inicial del docente sobre qué factores deben incluirse en su ecosistema, si corresponde a un bosque, si corresponde a un arrecife, a un desierto, una jardinera, cualquier ecosistema que la docente indique. Ahora bien, este chico que es el comunicador o líder de grupo debe transmitir esta información a todos sus compañeros, pero sin mostrarla por escrito, únicamente de manera verbal. El grupo debe trabajar entonces coordinadamente para representar los factores bióticos y abióticos de estos ecosistemas. Y una vez que ya los chicos logren hacer esta estructura en base a la indicación del docente y a su líder de equipo, entonces vamos a guiar la clase con una serie de preguntas. Número 1. ¿Qué tan claro fue el proceso de comunicación? ¿Oímos o solo escuchamos? ¿Qué desafíos tuvieron al organizarse? ¿Pelearon o no pelearon? ¿Todo salió bien? ¿Todo salió mal? ¿Cómo se relaciona entonces el trabajo en equipo con el equilibrio que puede haber en un ecosistema? A manera de cierre de clase, vamos a reforzar la importancia del equilibrio entre factores bióticos y abióticos en un ecosistema. Vamos a motivar a los estudiantes a cuidar del entorno en donde habitamos, donde paseamos, cuidar el ambiente en general y la forma, asimismo, de cómo nos comunicamos con los demás. Si esta comunicación es productiva, si esta comunicación nos está llevando a algún punto y si es beneficiosa tanto para nosotros como para nuestros compañeros. ¿Cuál es el producto final de esta lección? Vamos a tener un modelo visual de un ecosistema planteado
con diversas ideas. Y vamos a tener una descripción oral sobre la interacción que tienen los factores vivos y no vivos dentro de un ecosistema y cuál es la importancia de ello para la biodiversidad en general.